totalidad a ti.
y toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras y tómame, aquí estoy y tómame en tus brazos.
más que los cielos, Señor. Es incomparable, Dios. Si estamos en este lugar, no es por nuestra fuerza, no es por nuestro intelecto, no es por nuestro poder, es porque tú eres grande y tus misericordias son nuevas cada mañana. El hecho de estar en este lugar, Señor, para adorarte y para bendecirte es un milagro maravilloso. Hemos venido, Señor, para orar, para hablar contigo, Señor, para adorarte, para bendecirte. También, Señor, para hacerlo con nuestras ofrendas. Pero ahora, Señor, ha llegado el momento. La oración, Señor amado, es algo donde nosotros hablamos contigo. Pero queremos que tú nos hables, queremos que tú nos enseñes en esta noche al estudiar estos versículos, estos pasajes, Señor. Qué maravilloso es, Señor, profundizarnos en el estudio de tu palabra, Señor. Pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento, danos la gracia, danos la sabiduría, danos la unción. Y a mi persona, Señor, me pongo en tus manos. Pido, Señor, la gracia, la unción, la iluminación, el respaldo del glorioso Espíritu Santo de Dios. Pido que esta palabra se haga rema, Señor, en nuestras vidas, y que algo poderoso ocurra en el estudio, en el escudriñar de tu palabra, Señor. Lo pedimos, lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 10 al versículo 15. Dice la palabra de Dios así. Lo leemos siempre, hermano, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Proclamamos victoria en el nombre de Jesús. Tenga la bondad de sentarse.
Hace algunos días, hermano, estábamos estudiando acerca del reino de Dios a través de las Sagradas Escrituras y vimos 7 etapas, 7 facetas. Hoy voy a tratar de hacerlo, hermano, a manera de estudio, amén. Tenga su Biblia a la mano porque vamos a estudiar por lo menos 7 versículos, amén. Quiero que analicemos, hermano, un poquito el verso que comenzamos leyendo, verso 10. Dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús les responde y les dice: porque a vosotros os es dado saber esto, hermano. Verso número 11. Porque a vosotros os es dado saber, y vamos a estudiar en estos días, hermano, los misterios del reino de los cielos. Dice: mas a ellos no les es dado. Es triste y es lamentable, y pareciera, hermano, sígame con su vista el verso 15. Verso 15 me pone a pensar un poco, porque dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, se ha hecho insensible. Cuando habla de engrosado, es como cuando unas manos, hermanos, se acostumbran a un trabajo pesado y va saliéndole unas capas muy duras de piel, hermano, que después, aunque trabaje duro, ya no le duele. Entonces, cuando habla de engrosado, está hablando de que ya no sienten, de que ya no son, se traduce como insensibilidad. Y dice: y con los oídos oyen pesadamente. Pero escuche esto, hermano, como que si se contradijeran las Sagradas Escrituras. Pero no, porque dice: para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El evangelio, hermano, del reino, los misterios del reino de los cielos. Puse una pregunta aquí, hermano. Vamos a hablar, regresamos al verso 10. ¿Para quién son los misterios? Y puse una pregunta: ¿los misterios son para todos? Y la respuesta es no. Los misterios del reino de los cielos. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Verso 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios. En otras versiones no dice os es dado. En otras versiones dice os se les ha concedido el privilegio. Entonces, eso me enseña, hermano, que el poder conocer, el poder saber y el poder entender los misterios del reino de los cielos no nace en el corazón humano, no nace de la iniciativa de las personas, sino es, hermano, una concesión. Es algo, hermano, que Dios inicia, hermano, en su corazón y en su misericordia, hermano. Aquellos que hemos recibido a Jesús, se nos concede. Eso se le llama, hermano, cuando el apóstol dice que del Padre de las luces descienden, hermano, todas las virtudes, toda cosa buena, toda buena dádiva. Esto es una dádiva. Y voy a ir rápidamente porque vamos a ver 7 versículos. Si dice aquí, o en otras versiones, a vosotros se les ha concedido. ¿Quiénes son esos vosotros? Los discípulos. Dice: mas a ellos, la traducción del lenguaje actual dice: pero a los demás. Acuérdese que aquí les está hablando a los discípulos. Hace algunos días veíamos que cuando nosotros nos acercamos a Jesús es porque ya somos discípulos. Quiero que veamos, hermano, el significado de la palabra misterio.
La palabra misterio viene del griego, hermano, 3466 en el diccionario Strong. Es estudio bíblico. Voy a dar alguna información. Y es la palabra musterión, que quiere decir cerrar la boca. Quiere decir secreto o misterio mediante la idea de silencio. Pero quiero que vayamos a 1 Corintios 4:1. No es ni siquiera un punto de lo que vamos a tocar. Pero mire Jesús, hermano, cómo habla la iglesia de Corinto. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 1. Por favor, usen sus Biblias. Amén. Es estudio. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Amén. Use su Biblia. Dice: así pues, ténganos. No dice tengamos. Ténganos los hombres por servidores de Cristo. Y oiga esto, hermano. Y administradores de qué, hermano? Administradores de los misterios de Dios. Hoy no le voy a hablar de los misterios, ni siquiera vamos a tocar un misterio. Hay muchos misterios en la Biblia de Dios, pero esos misterios, hermanos, son para los discípulos. Después de que los discípulos ya conocen los misterios y lo entienden, va a otro grupo, hermano, que se profundiza más, que lo entiende más, y que ya no solo son conocedores, ya no solamente se les concedió conocer o saber los misterios. A ellos ya se les llama administradores de los misterios de Dios. Ok. Hay dos grupos bien definidos, hermano, en estos versículos que leímos: los discípulos y los demás. Hoy vamos a ver, hermano, a la luz de las escrituras, 7 características de los que Dios les ha concedido, hermano, conocer los misterios de Dios. Los discípulos, así rápido. Hoy va a ser condensado, hoy va a ser un estudio. Por favor, tenga su lápiz a la mano, tenga su Biblia, márquelo, hermano, para que cuando usted le pregunten, hermano, usted ya conoce los misterios de Dios, diga: estoy en ese proceso, pero soy un discípulo. ¿Qué es un discípulo? No todo aquel que está en la iglesia, no todo aquel que tiene una Biblia, no todo aquel, porque acuérdese que cuando Jesús enseñaba, multitudes iban a escucharlo, pero no todos eran sus discípulos. Hay dos grupos. Unos eran, hermano, Jesús les decía los discípulos, y a otros, ¿qué decía? A ustedes se les ha concedido. Los otros son los demás. A ellos ni siquiera les da un nombre a ese grupo, les dice a los demás, a ellos. Entonces, ¿quiénes son esos discípulos, hermano? ¿O qué características tiene un discípulo? Esto es algo que todos los que estamos en la iglesia debiéramos de conocer. Vamos a entrar, hermano, rápidamente al estudio de algunos versos. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 28 y verso 7. Ahora no lo voy a explicar ni me voy a ampliar, hermano, con algunos 2-3 versículos de cada característica. Voy a dar un versículo y le voy a dar rápidamente la característica. Mateo capítulo 28, verso 7. Oiga esto: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. ¿Qué miramos ahí? Un discípulo, la primera característica. ¿Sabe cuál es? ¿En dónde descansa, hermano, la fe del evangelio que Cristo nos ha dejado? En que Jesús vino y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero en esto descansa nuestra fe. En que Jesucristo no se quedó en la tumba. Nuestro hermano Eliel estuvo hablando por un buen tiempo de la glorificación. El último mensaje que dio habló de cómo serán nuestros cuerpos. ¿En qué? En la resurrección. Entonces, número 1, hermano, la primera característica, anótelo ahí, póngalo, no sé, en su mente, en su corazón.
la primera característica de un discípulo, dice: id pronto y decid a sus discípulos que Jesús, ¿qué había pasado, hermano? Ha resucitado de los muertos. Primera característica: un discípulo tiene la certeza de que Jesús ha resucitado. Si alguien se congrega en una iglesia, si alguien ha aceptado a Cristo, si alguien lee la Biblia, si alguien ora, pero no cree que Jesús ha resucitado, vana es su fe. Ahora, dije que no me iba a profundizar en esto, pero Pablo dice, hermano, en Filipenses 3:10, no lo busques, solo lo voy a mencionar. Dice: sí, en la traducción del lenguaje actual, lo abandoné todo para conocerlo a Él. Esto es conocer, y aquí está lo poderoso, valga la redundancia, conocer el poder de su resurrección. Nosotros, los discípulos, los cristianos, los hijos de Dios, hermano, tenemos el privilegio de que nuestro Salvador es el único que ha dado su vida, hermano, por nosotros, pero ha resucitado. Nadie más, ninguno de los líderes de otras religiones, hermano, ha muerto y ha resucitado. Solo Cristo. Y Pablo dice: yo quiero conocer el poder, el dunamis, esa potencia de la resurrección. Entonces, cuando nosotros, hermano, conocemos a Cristo, nos dicen: ¿sabe qué? Cristo ha resucitado. Es un poder que transforma. Cuando un discípulo tiene eso en su mente y en su corazón, su estilo de vida, hermano, va a cambiar, porque hay un poder, y no vamos a profundizarnos en este tema. Hay un poder, dice Pablo, conocer el poder de la resurrección. Y luego dice en Filipenses 3:10, termina el verso 10 y dice: sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Cuando un discípulo, hermano, ha conocido el poder de la resurrección, es capaz de sufrir por el evangelio. Incluso, oiga esto, hermano, es posible de morir como Él murió. ¿Cuántos ya hemos muerto aquí, hermanos? Al pecado, a la maldad. Pero puede que tengamos que llegar a lo literal. Y no lo voy a espantar, aunque es un estudio, pero vienen tiempos terribles donde vamos a ser perseguidos, donde vamos a ser vituperados, donde vamos a ser encarcelados. Con todo esto que está pasando, ¿cuántos están al pendiente de las elecciones? Todo esto, hermano, está a la luz de las escrituras. Todo esto se va a poner, hermano, tremendo. Los discípulos van a tener un poder, hermano, el poder de la resurrección. Solo así, hermano, la gente se va a dar cuenta. Entonces, característica número 1 es que el discípulo tiene la certeza de que Jesús ha resucitado. Vamos a ir rápido, si no nos va a dar tiempo. Lucas capítulo 14, verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, hasta aquí. Antes de renunciar a todo lo que poseemos, no dice: es mi discípulo. No se enoje con Jesús ni se enoje conmigo. Pero la versión 60 dice: así pues, ¿cómo lo llama al que no renuncia a todo lo que posee? Así pues, ¿cuál es la siguiente palabra? Cualquiera. Cuando nosotros ya, hermano, entendimos el poder de la resurrección, ya no somos cualquiera. Pero dice cualquiera, no importa de qué raza, no importa de qué nivel social, cualquiera de ellos que ha escuchado el evangelio, que ha creído en el poder de la resurrección. Acuérdese que dijimos que Pablo dijo: yo anhelo conocer el poder de su resurrección. Y dos cosas dijimos ahí en Filipenses 3:10. ¿Cuántos se acuerdan? La acabamos de decir. Quiero sufrir como Él sufrió. ¿Y qué más? Y morir como Él murió.
Sufrir, aquí está diciendo, cualquiera de vosotros que no renuncia. Y esto me llamó poderosamente, hermano, la atención. Dice, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Cuando fui a estudiar la palabra renunciar, ¿sabe que muchas de las veces decimos, renunciar es negar, renunciar es como desconocer a nuestros familiares? Hay que renunciar a veces a nuestros familiares, hay que renunciar porque aquí dice que no renuncia ¿a qué, hermano? A todo lo que posee. ¿Qué es lo que poseemos? Poseemos una familia, poseemos carro, poseemos casa, poseemos muchas cosas. Y a veces lo malinterpretamos esta palabra. Renunciar es enojarme con mi familia y decirle, ¿sabes qué? Si quieres venir, si quieres aceptarme, está bien, pero si no me importa cualquier cosa. No voy a hablar así fuerte. Pero cuando fui a ver el significado de la palabra renunciar, escuche esto, hermano, y esto me pareció interesante. Ahí es donde a veces no hemos entendido las verdades poderosas del evangelio. Jesús le dijo, todo aquel que quiera venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Tome su cruz y sígame. Niéguese cada uno a sí mismo. Mire, el ser cristiano no es ofender a nuestra familia. El ser cristiano es no estar enojados con nuestros vecinos porque ya no tenemos su amistad. El ser cristianos no es, hermano, dejar nuestros trabajos y enojarnos con los patrones, hermano, porque por X cosa, porque ellos no creen igual que nosotros. La palabra renunciar en el original griego tiene la idea, oiga esto, hermano, de decir bye, de decir adiós a todo lo que poseemos. Pero esto me abrió el entendimiento de una raíz, hermano. Decir adiós viene de una raíz, o renunciar, hermano, que es arreglar de manera ordenada. Esto me iluminó. Cuando yo renuncio, Jesús, hermano, le dijo a sus discípulos, el que no dejare a padre, a madre, el que no dejare aún sus casas, todo lo que tiene, no puede ser digno de mí. ¿Lo dijo sí o no? Pero no le dijo, ¿sabes qué? Ve y peléate con tu papá. Ve y dile, ¿sabes qué? Se va a ir al infierno. No. Aquí renunciar me da la idea de decirle a Dios, hermano, pero viene de una raíz que es arreglar, hermano, de manera ordenada. O sea que como un buen discípulo, yo voy a ir con papá, yo voy a ir con mamá, yo voy a ir con mis familiares y decirles, ¿sabe qué? He conocido a Jesús, he conocido el poder de su resurrección y yo voy a seguirle a Él. Pero usted no va a dejar de ser mi papá, no va a dejar de ser mi mamá, no va a dejar de ser mi familia. Quiero que haya orden. Quiero que arreglemos las cosas. Quiere decir establecer, asignar y señalar. Renunciar quiere decir señalar mis parámetros, señalar mis principios que ahora tengo. A veces como cristianos hemos malinterpretado que ser un verdadero cristiano es ofender a los que no creen igual que yo. Que ser un verdadero discípulo es enojarnos con lo que los demás hacen, porque yo soy cristiano y ya se me ha concedido conocer los misterios. Pero aquí dice que renunciar quiere decir arreglarlo, decirle bye, decirle adiós, pero arreglarlo de una manera ordenada, de una manera señalada. Amén, hermanos. Entonces, número 2, la segunda característica de un verdadero discípulo es aquel que es capaz de renunciar a todas sus posesiones, pero que no se echa de enemigo a nadie. ¿Sí me está escuchando, hermano? Ese es un verdadero discípulo, porque dice, realmente conoce al Cristo resucitado, realmente conoce la Biblia. Cuando conocemos las sagradas escrituras, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro hablar es cambiado. Amén. La segunda característica, ¿cuál es, hermano? Que yo tengo que ser capaz de renunciar
a todo. Dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee de manera ordenada, no puede ser, ¿qué, hermano? Mi discípulo. Y como consecuencia, al que no renuncia a todo lo que posee, no se le concede entender los misterios del reino de los cielos. Hay misterios, hay cosas que el Señor, hermano, tiene preparado, hermano, para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Tercera característica de un verdadero discípulo, Lucas 19:37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, oiga esto, hermano, si usted se da cuenta, en cada versículo que hemos leído aparece esta palabra: discípulo. Amén. Y es alguien que ha creído a Cristo, alguien que sigue, alguien que es aprendiz. Entonces el aprendiz, ¿cuál fue la característica número 1? Ha conocido el poder de la resurrección de Cristo. En otras palabras, cree en un Cristo vivo. La segunda característica es que un verdadero discípulo es capaz de renunciar a todo lo que posee. La tercera característica, mire, hermano, esto es tremendo. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud, ¿multitud de qué, hermano? No dice ahí de los que iban a escuchar, multitud de los discípulos. Ahora mire, aquí en este verso aparecen varias características de los discípulos, pero yo solo voy a mencionar uno. Dice: gozándose, comenzaron ¿a qué? A alabar. Y eso es lo que yo quiero marcar. Un verdadero discípulo sabe alabar a Dios. Y alabar a Dios, hermano, no quiero profundizarme, pero alabar a Dios no es cantar unos cantos, unos coritos, tocar un instrumento. Alabar a Dios, hermano, es una palabra profunda, extensa. Alabar a Dios tiene que ver, hermano, con mi canto, con mi alabanza, con mi estilo de vida, con mis palabras, con mi familia, con mi ofrenda. Tiene, hermano, mucho que ver el alabar a Dios. Pero en este caso dice que cuando ya iban bajando del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos. Entonces, la tercera característica de un verdadero discípulo es que sabe alabar a Dios. Ahora, ¿cómo hay que alabar a Dios? Vamos a ver rápidamente tres cosas. Alaba a Dios, pero ¿cómo? ¿Enojado o cómo? Gozándose. Por favor, no alabemos a Dios todos enojados, viendo al hermano y no canta, nunca canta, o canta muy duro. Mire, gozándose comenzaron a alabar a Dios. Hay muchas maneras de alabar a Dios, pero los discípulos estaban gozosos. ¿Cuántos de aquí alguna vez, gozoso quiere decir alegre, regocijarse? ¿Cuántos alguna vez nos hemos gozado, nos hemos alegrado y regocijado en el Señor? ¿Nunca? Pega unos gritos, hermano, pega unas voces de alabanza. Dice aquí: a grandes voces. Pero aquel que se goza para mire lo que estamos viendo. Aquel que se goza para alabar a Dios, hermano, lo hace a grandes voces. En otras versiones dice: dando gritos muy fuertes. Nos hace falta alabar al Señor así. Amén o no amén, hermano. Que no sea en el soccer, que no sea en la práctica de mis hijos, o en algo, o cuando me enojo, ahí sí grito. No, aquí tengo que gozarme, tengo que alabar a Dios a grandes voces, pero tiene que haber razones poderosas. Aquel que es discípulo se goza, alaba a grandes voces. ¿Por qué, hermano? Por todas las maravillas que habían. Un verdadero discípulo es que ha visto maravillas de Dios. Si usted y yo no hemos visto maravillas de Dios, no vamos a alabar a Dios. ¿Sí me escuchan, hermanos? Me voy a dormir, me voy a cansar, me voy a aburrir, hermano. Ya, hermano, sígale con el siguiente punto. No. Ellos, hermano, a grandes voces. Mire, y ellos caminaban, y ellos, hermano, pasaban
hambre. Un día Jesús está ante una multitud, más de 5,000 personas, hermano. Y las predicaciones o las enseñanzas de Jesús no eran de 45 minutos, eran de horas. Y de repente uno de sus discípulos le dice a Jesús: Jesús, it's too late, es tarde, mira, y ellos no han comido. Despídelos para que se vayan a comer. Y Jesús les dice: denle de comer ustedes. Eso me da a entender que su servicio de ellos, hermano, era un servicio largo, era un servicio extenso, era un servicio donde tenían, hermano, dijimos que el que ha conocido el poder de la resurrección sufre por Cristo, quiere morir como Cristo. Entonces, cuando ellos andaban con Jesús, hermano, los servicios, las caminatas no eran de 5, 10, 15 minutos, eran, hermano, de kilómetros. La Biblia habla de estadios, de días de camino. Por eso aquí le dice que aquel que se goza, aquel que alaba, lo hace a grandes voces, pero por las maravillas que, ¿qué, hermano? No que le han contado. Es que sabes que no teníamos para la marqueta, no teníamos para la gasolina. Dios nos proveyó, solo hemos oído. Pero aquellos que hemos visto que Dios provee, aquellos que hemos visto que Dios sana, aquellos que hemos visto, hermano, que Dios transforma, hermano, vamos a tener la tercera característica. ¿Cuál es? Alabar a Dios. Salmo 92. ¿Cuántos saben el Salmo 92? Habla de alabar a Dios, habla de bendecir a Dios. Y si nos profundizamos en alabar a Dios, hermano, alabar a Dios viene del hebreo aleluya. Hay una serie de cantos, serie de salmos que componen, hermano, una palabra que es jalel, y que los hebreos siempre cantaban. Hermano, necesitamos nosotros aprender a cantarle al Señor. Y no se trata solo de aprender canto, sino hacerlo con todas estas características. Entonces, número 3, ¿cuál es la tercera característica de un verdadero discípulo, hermano? Sabe alabar a Dios. Número 4, Juan 8:31. Llevamos muy buen tiempo, hermano. Ya vamos a la mitad. Juan 8:31. Si sabe alabar a Dios, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Oiga esto: a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué, hermano? La siguiente característica número, ¿qué, hermano? 4. Número 1, conoce el poder de la resurrección de Cristo. Número 2, ¿cuál es? Renuncia a todo lo que posee. Número 3, sabe alabar a Dios. Pero número 4, hermano, permanece en su palabra, se goza en su palabra, no se duerme en la palabra, anhela la palabra, desea, hermano, como niño espiritual recién nacido, la palabra, la leche no adulterada, la desea como miel. Cuán dulce es tu palabra, más que la miel a mi boca. ¿Cuántos les gusta la miel? Dicho sea de paso, si a usted le gusta la miel, entonces es algo parecido. La palabra sí es, hermano. Come miel en el té, come miel en un pan, come miel en cornflakes, a todo le pone miel, hermano. Y cuando estamos en lo espiritual, hermano, la palabra. Entonces dice, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis. Cuarta característica: permanecer, amar la palabra, desear la palabra. No nada más algunos días, no nada más cuando me toca predicar. Todo el tiempo tengo que permanecer, tengo que amar, tengo que desear la palabra. Dice, si permaneciereis. Permanecer es vivir.
Permanecer es estar ahí activo. Permanecer no quiere decir que te quedes quieto ahí en la lectura de la palabra. No, que avances, que cada día seamos verdaderos discípulos. Cuarta característica, permanecer en la palabra. Número 5, Juan 13:35. Cada uno de estas características pudiéramos estudiarlos con otros 2 o 3 versículos, pero usted los estudia en casa, hermano. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué, hermano? Si tuvierais amor los unos con los otros. Mire esto, hermano. No me malinterprete, pero sabe que la gente no va a conocer que usted y yo somos discípulos y que traigamos una calcomanía en nuestro carro. El que nos vean con traje, con una Biblia aquí, la Thompson, hermano, grandotota. No. Hay una manera de que la gente, de que todos sepan, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué, hermano? Que nos amemos los unos a los otros. No necesito yo tener, hermano, un programa de radio, de internet. No necesito andar repartiendo folletos. No me malinterprete, eso es bueno. Pero hay gente que se da cuenta en mi forma de tratar a los hermanos, en mi forma de cómo me comporto. Si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Cuántos se acuerdan que hemos estudiado qué quiere decir amor? Amor que se está refiriendo aquí es el amor ágape, el amor que nace de Dios, el amor, hermano, que de aquel que ha conocido a Dios, porque Dios es. Dijimos que la palabra ágape es, hermano, un festín, hermano, de amor. Un festín, hermano, de alegría por amar, por desear el bien a los demás. Entonces dice, en esto conocerán todos que sois mis. Número 5, característica número 5, es cuando tenemos amor los unos. Y si vamos a ver las características del amor, 1 Corintios 13, ¿cuántos se saben ese capítulo? Tendríamos que aprendérnoslos. O si yo tuviera dones, si tuviera ciencia, si tuviera revelaciones, pero no tengo amor, vengo a ser, hermano, como un címbalo que retiñe. Y luego empieza a decir, pero el amor es sufrido, pero el amor no es jactancioso. Si nosotros pudiéramos entender lo que es el amor, hermano, diríamos, creo que no me conocen como discípulo. Y si no tengo estas características, no voy a poder, aunque lea, aunque me queme los ojos leyendo, no voy a poder entender los misterios del reino de Dios. No se me va a conceder. ¿Cuántas características llevamos, hermano? Ya casi nos vamos. 5. 2 más. Número 5 es el amarse los unos a los otros. Número 6, Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, ¿qué, hermano? Mis discípulos. Oiga, el estéril, el que no da fruto, el que no se mueve, el que no alaba, el que no ha conocido el poder de la resurrección, el que no es capaz de negarse, el que no ama, el que no permanece en la palabra, hermano, no lleva fruto. Pero aquí el Señor no nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que lleves fruto. Nos está pidiendo ¿qué tanto de fruto, hermano? Mucho fruto. ¿Cuántos de aquí hemos tenido un árbol frutal, hermanos? En su casa, allá en su bella Guatemala, o allá en su México lindo y querido, o allá en el pulgarcito de América. ¿Cómo se pone usted cuando ese árbol no, solo flores y después se le caen y no da nada? Después de 2, 3, 4 años, no,
me lo voy a cortar y voy a poner otro. Pero cuando hay un árbol, hermano, que tiene fruto, mucho fruto, ¿cómo se le hacen las ramas? Se le doblan, iba a decir una palabra muy mexicana, hermano. Se le cumban, no se le pandean, de tanto fruto, de mucho fruto, hermano, a veces se le desgajan las ramas, ¿sí o no, hermano? Entonces a veces nosotros como que se nos tiene que ir desgajando algo de tanto fruto. Tenemos que ser, alguien dijo, cuando el Señor te usa para que lleves mucho fruto, te vas a doblar, te vas a doblegar, te vas a humillar. Entre más fruto tengas, vas a ser más humilde. Mire, los arrogantes, los orgullosos, presumen lo que no tienen, porque todo lo que tienen lo deben, todo lo que tienen es prestado. Presumen la casa de 2 pisos que tienen, ni es de ellos. Yo no tengo nada, pero a la vez lo tengo todo. Tengo a mi herencia. Dios es mi herencia, Dios es mi todo. Entonces uno tiene que estar humilde. Aquí el Señor nos dice: en esto es glorificado. Mire, yo no tengo que estar presumiendo y que estar diciendo yo soy cristiano, yo voy a glorificar a Dios. Yo glorifico a mi Padre cuando llevo mucho, no 2, 3 florecitas, hermano. No 2, 3, si es de aguacate, si es de duraznos, hermano, 2, 3 aguacatitos, 2, 3 duraznitos. Y yo he visto que hay duraznos así chiquitos y hasta, hermano, todos no crecen. Pero hay árboles, hermano, que están dando mucho fruto. Eso glorifica al Padre. Y eso dice el Señor: este es humilde, este está dando mucho fruto. Le voy a conceder que conozca los misterios del reino de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No en que andes diciendo que estudias, no en que andes diciendo que te reúnes todos los días. No, en esto, hermano, es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El que es fructífero, como resultado dice: y seáis así mis discípulos. Y el que está dando fruto, hermano, el Señor le dice: a ese fructífero, a ese que no es estéril, a ese que es humilde, a ese que cuando tiene fruto, ¿sabe? Ya para terminar este punto, ¿sabe cuál es la característica del árbol fructífero? ¿Tiene frutos para qué? ¿Usted cree que presume con los otros árboles? Tú no tienes nada, mire, ni hojas, ni flores. ¿Sabe cuál es una de las bendiciones que tiene un árbol fructífero? Que alimenta a muchas personas. Y no solo las personas, a veces las aves nos ganan, ¿sí o no? Por ahí por la casa hay una higuera, hermano, cómo le tengo envidia a las aves, hermano, de la buena. Se comen unos higos rojos así, o qué color, morados, no sé, unos higos, hermano, que los veo y deliciosos, y no puedo yo agarrar uno porque están en propiedad privada, hermano. Aunque están a la mano mía, lo veo y las aves, hermano, todas las mañanas, cada vez que salgo por ahí a pasear, no le digo a qué, pero cuando es tiempo de que dé fruto, hay higos, hermano, y las aves comen y comen y comen, y me imagino que dirán: este humano no puede probar uno de estos higos. Entonces el árbol fructífero alimenta a muchos, amén, a los que se merecen y no se merecen sus frutos. Entonces usted no diga: yo soy fructífero, pero vienen conmigo y los que me caen bien y los que no me caen bien no les voy a. Aliméntalo. Si eres un verdadero discípulo, vas a llevar mucho fruto, y en eso vamos a glorificar al Padre. Y cuando glorificamos al Padre, el Señor dice: te concedo. Jesús dice: gracias, Padre, porque escondiste de los sabios todo esto y se los diste a los humildes, a los sencillos, a los que se doblegan, a aquellos que saben alimentar. Terminamos, hermano. Isaías 54. Yo sé que más de alguno va a decir: hermano, por favor, de así los estudios rápido, no se tarde una semana con un punto.
no lo disfruté mucho, pero está bien. Isaías 54, para terminar, hermano. Un verdadero discípulo, vamos a repasar, hermano. Un verdadero discípulo, característica número 1, conoce que Cristo ha experimentado el poder de la resurrección. Número 2, es capaz de renunciar a todo. Número 3, sabe alabar a Dios. Wow, eso es maravilloso. Número 4, permanece en la palabra, come, goza, se deleita. Número 5, sabe amar. Número 6, es fructífero. Y número 7, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Yo tengo que saber hablar. ¿Cuántos de aquí sabemos hablar al cansado? Vemos a un cansado, vemos a alguien desalentado. No, eso tienes por pecar, eso tienes por fallarle, eso tienes por no congregarte. ¿Sabe qué, hermano? No tengo trabajo. Seguro no ofrendas, no diezmas. Pero el sabio dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Ok, número 7, tengo que madurar para hacer bendición a otros. ¿Cómo maduro yo, hermano? Esto es rápido, póngase de pie. ¿Cómo cree que podemos madurar? Número 7 es saber escuchar. Dice: despertará mi oído para que oiga. El que sabe oír es sabio. Escuche esto. ¿Cómo muestro la madurez? ¿Cómo muestro, hermano, que he crecido y que he alcanzado la madurez? Cuando yo soy capaz de sentarme y escuchar a los demás. Pero cuando yo digo: ¿quién va a predicar? El pastor. Me voy, salgo, entro. Pero cuando tú sabes escuchar, no importa quién esté aquí al frente, cuando tú sabes escuchar, muestras la madurez, porque sabes que Dios tiene algo que hablarte y que Él usa a quien Él quiera. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero tener oído de sabio, amén, para hablarle al cansado. Dios, te damos gracias. Te bendecimos en esta tarde, Señor, porque tú eres bueno, en esta noche, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias por llevarnos, Señor, a esos niveles de poder entender un poquito, Señor, lo que tú nos estás pidiendo como características, Señor, de un verdadero discípulo. Queremos ser discípulos, Señor, para que tú nos concedas, Señor, conocer, entender los misterios del reino de Dios. 7 características de un verdadero discípulo: tener la certeza de que has resucitado, ser capaces de renunciar a todo lo que poseemos, saber alabar a Dios, permanecer en tu palabra, amarnos los unos a los otros, ser fructíferos y aprender, Señor, a madurar cuando sabemos tener oído para saber o para escuchar lo que tú quieres hablarnos. Señor, te pedimos que estas características, Señor, puedan estar en nuestra vida. Que esta palabra, que este estudio, Señor, traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, qué maravilloso es estudiar tu palabra. No hay cosa más bella que poder sumergirnos, Señor, en el río de tu palabra. Te pido, Señor, que cada día nos ayudes, que esto nos ayude, Señor, para poder practicar, Señor, lo poquito que podemos escuchar, Señor, cada vez que nos reunimos. Te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos sea bendecido, sea prosperado. Conoces nuestra condición, conoces, Señor, nuestro crecimiento, conoces, Señor, cada parte de nosotros.
Tú conoces nuestras necesidades, conoces nuestras situaciones, y te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú redargullas, que tú seas el que ministres, que tú consueles, que tú sanes, que tú libertes, que tú hagas algo poderoso. Tu palabra jamás vuelve a ti vacía, sin antes hacer lo que tú le has mandado hacer. Gracias por este tiempo. Jamás va a ser, Señor, tiempo perdido cuando vengamos a tu casa. Si nosotros, Señor, ponemos de nuestra parte y tenemos un oído atento, Señor, siempre vamos a salir bendecidos.